Ya, vamos a comenzar la clase de médula espinal. Como saben, el estudio de la neuroanatomía la vamos a ver de manera topográfica, pero sin dejar de lado el estudio de la neuroanatomía funcional y de las lesiones o cómo se pueden expresar clínicamente, ¿no?, en el paciente. Muy bien, he puesto acá esta primera diapositiva, que es el índice, el contenido de la clase, para que ustedes puedan ver cuáles son los puntos importantes de la clase y que deben tener en cuenta, ¿no? En realidad la clase tiene solo dos partes, ¿no? Acá la he dividido en 4, pero son básicamente dos partes. La parte de generalidades y morfología externa viene a ser lo que nosotros llamamos la médula espinal 1, ¿no?, que es básicamente anatomía topográfica, ¿no? Vamos a ver solo morfología externa y un poco de morfología interna, pero sin ver los sistemas funcionales que abarca la médula espinal, ¿no? En la segunda parte, que es la sistematización de la médula y las lesiones o la correlación clínica que podemos encontrar, básicamente vamos a hablar de los sistemas funcionales, ¿no? Básicamente dos, ¿no? El sistema motor y el sistema sensitivo. Bueno, muy bien, vamos a ver generalidades de la médula espinal. Entonces, la médula espinal, embriológicamente, como les había dicho al inicio, todo el sistema nervioso se deriva del tubo neural. El tubo neural, la mitad, inferior o más caudal, va a dar origen a la médula espinal, y la parte más craneal va a dar origen a el encéfalo, ¿no? Se va a formar las vesículas cerebrales primarias y posteriormente las secundarias, dando origen a los órganos ya técnicamente adultos, ¿no? Entonces, muy bien, embriología, tubo neural, la porción caudal. La médula espinal, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en la parte más dorsal del cuerpo, ¿no?, en lo que se conoce como el canal vertebral. ¿Qué es el canal vertebral? El canal vertebral es una formación virtual, es que justamente se forma por la aposición de todas las vértebras. Tenemos en el cuerpo aproximadamente de 33 a 35 vértebras. Estas vértebras, al aposicionarse, juntarse una con otra para formar la columna vertebral, forman una estructura que se llama el canal vertebral, ¿no?, por la cual está discurriendo la médula espinal. En este canal vertebral vamos a darnos que una persona promedio mide de 73 a 75 centímetros. ¿Cuál es la forma de este canal vertebral? ¿Por qué es importante saber la longitud? Porque en el adulto, como ven acá, la médula espinal no ocupa todo el canal vertebral, ocupa solo los 3/5 superiores. Esto vamos a ver debido a que el soporte óseo, el soporte de tejido conectivo especializado, que es los huesos, crece durante el desarrollo más rápido que el tejido nervioso, de tal manera que por esa razón la columna vertebral y el canal vertebral es más largo que la médula espinal. La médula espinal mide aproximadamente 43 a 45 centímetros, de tal manera que acá estamos viendo que ocupa 3/5 del canal vertebral, ¿no? Como vemos acá, la médula espinal tiene una forma cilíndrica, semejante a, por ejemplo, un lápiz, pero más largo, ¿no?, y que este lápiz está aplanado de adelante hacia atrás, ¿no? Es un cilindro no perfecto, ¿no? ¿Cuáles son los límites? Arriba, el límite superior es una estructura base llamada el agujero magno, que le pertenece a un hueso del cráneo, que es el hueso occipital, y abajo el límite es el cono medular. El cono medular se encuentra justo entre el disco intervertebral, que se encuentra entre la vértebra L1 y la vértebra L2. Ahí termina la médula. Estos límites son límites para una persona que ya es adulta, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando una persona está en la 8ª semana del desarrollo, o sea, dentro del útero, en realidad la médula espinal está ocupando casi todo el canal vertebral. En la 24ª semana está ocupando entre S1 y S2, y cuando un paciente nace, o sea, el recién nacido, está entre L3 y L4, pero en un adulto normal, usualmente lo más frecuente, probablemente en el 99% de los casos, se encuentra entre L1 y L2. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque, por ejemplo, el procedimiento de punción lumbar siempre se realiza debajo de L1 o debajo de L2 para poder extraer líquido cefalorraquídeo sin tener problemas y sin lesionar la médula espinal, ¿no? Justamente por esa razón, ¿no? Además, que si uno se lesiona alguna vértebra de este lugar, no va a producir ninguna lesión en la médula espinal, más puede producir alguna lesión en las raíces nerviosas que están bajando, que vamos a ver que se llama la caudequina, ¿no? Ahora, es muy importante que ustedes sepan que, si bien es cierto, la columna vertebral está formada por 33 a 35 vértebras, no está formada por esta misma cantidad de huesos. ¿Por qué? Porque las 5 vértebras sacras están fusionadas en un solo hueso, y los 3 a 4 vértebras coxígeas, una variante, se encuentran
fusionadas en un suelo llamado coxis, ¿no? Entonces, por si acaso, la columna vertebral está formada por 26 huesos, pero por 33 a 35 vértebras, por si acaso. Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo es que se divide la médula espinal. La médula espinal, como vemos acá en este esquema, podemos ver que la médula espinal, mira, no está ocupando todo el canal vertebral, los 3/5 superiores. Y podemos ver que se encuentra dividida en segmentos, ¿no? La médula está dividida en segmentos, como si fueran cuartos de un departamento, ¿no? Como si fueran los pisos. Entonces, ¿cuántos segmentos está dividida la médula espinal? 31 segmentos medulares, ¿no? También llamados mielómeros, o en algunos libros le llaman metámeras. Estos segmentos se pueden dividir o agrupar justamente en grupos relacionados con la columna vertebral, pero no en el mismo número. Por ejemplo, ¿no? Existen 7 vértebras cervicales, más los segmentos cervicales de la médula espinal son 8, hay uno más, pero los demás segmentos medulares más o menos son el mismo número, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas vértebras torácicas tenemos? Tenemos 12 y tenemos 12 segmentos torácicos, ¿no? ¿Cuántas vértebras lumbares tenemos? 5 vértebras, 5 segmentos lumbares, 5 vértebras sacras, 5 segmentos sacros, ¿no? Y un segmento coxigio, ¿no? De tal manera que tenemos 31 segmentos medulares. De ahí van a salir los 31 pares de nervios espinales, ¿no? Ahora, si tú te das cuenta, mira, podemos ver acá que, mira, algunos segmentos medulares, mira, por ejemplo acá, el T1 justo llega, mira, a la vértebra C7. Entonces, estos segmentos, mira, no siempre están relacionados con la vértebra. Por eso vamos a ver más adelante que, por ejemplo, la lesión de una vértebra no necesariamente produce la lesión del mismo segmento cervical, ¿ya? Además está decir que debajo del E1 no se lesiona la médula espinal, ¿no? Es una fractura bastante aparatosa, ¿no? Muy bien, como les dije, esta médula tiene una forma cilíndrica, aplanada adelante hacia atrás, pero no es completamente homogénea, ¿no? Si vemos acá, por ejemplo, hay partes arriba que son más anchas y abajo también. Esas partes anchas se llaman intumescencias. ¿Y por qué esa parte de la médula es más ancha, doctor? Esa parte de la médula es más ancha debido a que para acá están llegando más aferencias y están saliendo más eferencias de la médula espinal. ¿Por qué? Justo acá están los miembros, ¿no? Miembro superior y miembro inferior. El miembro superior se relaciona con el plexo braquial, ¿no? De C3 a T2, ¿no? Y el miembro inferior se relaciona con el plexo lumbar del E1 a S2, ¿no? O plexo lumbosacro, ¿no? En el cuerpo aproximadamente hay 4 plexos, ¿no? Pero los que forman intumescencia son el plexo braquial y el plexo lumbosacro. Otras formaciones que podemos encontrar acá, como pueden ver acá, el cono medular, que era donde terminaba la médula espinal, está tomando, mira, del segmento S2 al segmento S5, y arriba del cono se encuentra un pedazo de médula espinal, dos segmentos que se le llama el epicono. Más adelante vamos a ver, cuando vemos las lesiones, que el cono medular ya dentro de la médula ya no tiene vía motora. Por esa razón que cuando se lesiona el cono medular no produce parálisis. Hay problemas de retención urinaria, porque acá están el núcleos de retención urinaria, pero no hay problema motor, ¿no? En cambio el epicono sí, ¿no? Además, por ejemplo, en la lesión del epicono no hay problemas de retención urinaria, ¿no? Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Y qué es la caudequina? La caudequina son las raíces nerviosas de L2-S5, ¿ya? Hay también un síndrome de caudequina en el cual se altera la caudequina, ¿no? Muy bien. Acá, como nos damos cuenta acá, mira, esto que está en negro, que es el líquido cefalorraquídeo, que está alrededor de la médula espinal, que es el espacio subaracnoideo. Mira, acá se está ensanchando, formando una formación donde nosotros extraemos el líquido cefalorraquídeo cuando hacemos la punción lumbar, que se llama saco dural. Este saco dural termina a nivel de S2 y luego va a formar un medio de edificación de la médula espinal, que vamos a ver más adelante. Muy bien. Entonces, mira, acá podemos ver la punción lumbar, ¿no? La punción lumbar es un procedimiento que se realiza en el hospital para poder nosotros extraer líquido cefalorraquídeo. La finalidad de la función lumbar es extraer líquido cefalorraquídeo. Ahora, ¿para qué extraigo líquido cefalorraquídeo? Es para poder estudiar, ¿no? Tanto bioquímicamente como microbiológicamente, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero determinar en una infección del sistema nervioso qué tipo de germen puedo encontrar, extraigo líquido cefalorraquídeo y eso, por ejemplo, lo mando a cultivar en el laboratorio de microbiología. Se ve en el microscopio luego de una semana aproximadamente y se ve qué germen, ¿no? Por ejemplo, encontramos diplococos gram positivos, ¿no? Entonces eso puede ser una meningitis por estreptococo, ¿no? Y además, justo como hemos aislado el germen, lo que podemos hacer es hacer un perfil de resistencia bacteriana. Eso se llama antibiograma y podemos ver si es sensible o resistente a algún antibiótico. Muy bien.
Acá mira, estamos viendo cómo se realiza el procedimiento de punción lumbar. El paciente está, mira, en posición fetal de triple flexión, y lo que se está poniendo acá es la región dorsal de la columna lumbar. Y acá podemos ver el punto de reparo importante, ¿no? Como les dije, debajo de L1 y L2 ya no debería haber médula espinal, ¿no? Como podemos ver acá, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es el lugar de elección? Es L4, ¿no? ¿Y cómo puedo yo ubicar L4? ¿Me voy a poner a contar desde arriba todas las apófisis espinosas de las vértebras? No. Lo que hago, hay un reparo anatómico, que es frecuentemente en una línea paralela que pasa a nivel de las crestas ilíacas, llega a nivel de L4. Mira, acá está justo L4, ¿no? Y se puede punzar entre L3 L4, L4 L5 o entre L5 S1, ¿no? Son lugares seguros en un adulto para poder punzar y poder extraer líquido cefalorraquídeo, ¿no? Acá está atravesando la piel, la grasa, tejido celular subcutáneo, el ligamento supraespinoso, el interespinoso, hasta llegar al espacio subdural y poder extraer ese líquido, ¿no? Para hacer un análisis bioquímico y microbiológico, ¿no? Muy bien. ¿Cómo es que se desarrolla la médula espinal? Como les dije, la médula espinal se origina del tubo neural, ¿no? Que es una estructura que ha nacido, mira, la placa neural, ¿no? La placa neural es el ectodermo que se ha engrosado y se ha diferenciado en una estructura que va a dar origen al sistema nervioso. Esta placa neural se va a imaginar formando la cresta, el surco neural, y este surco neural a los lados está dejando unas crestas neurales, ¿no? Este surco, cuando termine de cerrarse y se forma el tubo neural, termina de cerrarse aproximadamente en el día 29 de desarrollo embrionario, más o menos unos 40 días ya de días de gestación, digamos, ya, en la cual se ha formado el tubo neural y se va a tener que cerrar completamente, ¿no? Dejando los lados la cresta neural, ¿no? Entonces acá el tubo neural caudal, que es lo que va a dar origen a la médula espinal, se diferencia sus células en una capa del manto, que es la que va a dar origen a la sustancia gris que vimos. Sustancia gris es el acúmulo de somas neuronales principalmente, y alrededor la capa marginal. Esta capa marginal básicamente sustancia blanca, ¿no? Y en el centro tenemos la capa ependimaria, ¿no? Que está revestida por células ependimarias, que son glías, ¿no? Que hemos revisado. Muy bien, como vas a ver acá, esta capa del manto se va a diferenciar en una mitad superior o posterior y una mitad anterior o inferior, ¿no? Esto se llama la placa alar. La placa alar básicamente es sensitiva o aferente, y la placa basal es motora, ¿no? Y van a ver que en la médula espinal se mantiene eso, ¿no? Y como podemos ver acá, hay una parte que es central. La parte central se reserva para control visceral. Por ejemplo, están núcleos para el sistema nervioso simpático, ¿no? Y la parte ya, digamos, periférica está separado para función somática, ¿no? Función consciente, ¿no? Como lo que vamos a ver hoy día en la sistematización. Muy bien, y acá está una médula espinal ya completamente, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si este tubo neural no se llega a cerrar completamente, ¿no? Si no se cierra en el neuroporo anterior, que es en el día 25 de desarrollo embriológico, el paciente desarrolla una patología que se llama anencefalia, es como si no tuviera encéfalo. Entonces eso es incompatible con la vida, ¿no? Y que eso debería... en algunos países ya está aprobado la eutanasia, y ese recién nacido no se va a desarrollar ya, ¿no? Porque es casi incompatible con la vida, se va a morir temiblemente, ¿no? En cambio, cuando no se cierra el neuroporo posterior en el día 29 de desarrollo embrionario, se forma la espina bífida. Mira, acá podemos ver, mira cómo las vértebras no se han logrado cerrar y han dejado, mira, una solución de continuidad. Hay dos tipos de espina bífida: la espina bífida quística, que está acá, y la espina bífida oculta. ¿Por qué oculta? Porque no hacen solución de continuidad con el exterior y no se ve, ¿no? Por ejemplo, es una espina bífida oculta. Se forma acá un mechón de cabello, ¿no? Como ustedes saben, la piel y los folículos pilosos, esas células que pigmentan, que son los melanocitos, se desarrollan también del ectodermo. Por esa razón es que se desarrolla acá folículos pilosos, ¿no? ¿Ya? Esto de acá tiene buen pronóstico, porque esto de acá se opera, y si no hay ninguna alteración neurológica de la raíces, etcétera, entonces el paciente llega a deambular bien y se opera, ¿no? Se opera cuando leo del nacimiento, ¿no? Pero también hay espina bífida
quística, como mielomeningocele o meningocele. Este es un meningocele, en la cual solo la meninge se ha herniado y solo hay líquido cefalorraquídeo. Esto también tiene buen pronóstico, porque como no hay ninguna raíz por acá, como si ocurre en el mielomeningocele, estas raíces al elongarse hacen que esto de acá funcione mal, y el paciente va a desarrollar retención urinaria o vejiga neurogénica, va a desarrollar también problemas para deambular cuando llega el año, y ya es una discapacidad que le está dejando al paciente, ¿no? Ahora, esta anencefalia y espina bífida son llamados los defectos del cierre del tubo neural, porque el tubo neural no se está cerrando adecuadamente. Se ha asociado estas patologías, son errores congénitos, se ha asociado a disminución o falta de ácido fólico. Por esa razón, en la gestación se le da ácido fólico, ¿no? Desde la gestación hasta las 14 semanas se da ácido fólico, se da 0.4 miligramos o 400 microgramos al día, ¿no? Y a partir de las 14 semanas ya se le agrega el sulfato ferroso, que es para prevenir la anemia de la gestante, ¿no? Muy bien, ¿no? Muy bien, y como les dije, en algún momento la columna vertebral y la médula espinal no se correlacionan justamente nivel con nivel. ¿Esto es por qué? Porque, como te dije, la médula espinal es más pequeña que el canal vertebral, más o menos 3/5, ¿no? Entonces hay una regla práctica para que tú puedas determinar más o menos el segmento medular o la raíz con relación a la vértebra. Eso se llama la regla de Chipold. La regla de Chipold tiene dos reglas. Una se llama la topografía vertebroradicular, que es bien sencilla. Esta regla te va a decir de dónde sale cada raíz nerviosa con relación a las vértebras, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá estamos viendo T5 y T6. Mira, debajo de T5 está saliendo el nervio T5 y debajo de T6 está saliendo el nervio T6. En todos los nervios torácicos, lumbares, sacrococcígeos emergen por debajo del nivel correspondiente, ¿no? Pero en cambio en los cervicales ocurre, mira, como tú sabes que hay 7 vértebras cervicales y hay 8 nervios, entonces en los cervicales ocurre que, mira, el nervio sale arriba de la vértebra en vez de salir debajo. Mira, el C1 sale arriba de C1. Mira, entre el atlas y el occipital sale C1. Es la única regla, es bien sencillo. Esto es muy importante. Por ejemplo, si se hernía esta articulación, que es el disco intervertebral, y empieza a comprimir un nervio, va a comprimir siempre el nervio inferior, ¿ya? El nervio inferior. En caso cervical, estos nervios emergen por arriba, ¿no? Pero va a comprimir ese nervio que está pasando justo por ahí, de tal manera que tú puedes saber y determinar qué nervio se puede haber comprimido, ¿no? La otra regla, que es un poco más compleja, se llama la topografía vertebromedular, en la cual relaciona el cuerpo de la vértebra con el segmento medular. Si se han dado cuenta, en el esquema que puse, los segmentos vertebrales y el cuerpo vertebral casi no están a la misma altura. Depende de qué segmento medular estemos hablando, se relaciona, ¿no? Por ejemplo, en las vértebras cervicales, el segmento medular tienes que sumarle 1, ¿no? O sea, por ejemplo, si de C2, más o menos C3 es el segmento medular, ¿ya? Pero en las vértebras torácicas altas se le suma 2, en las vértebras torácicas bajas 3, la vértebra T10, 11 y 12 y L1, como ya debajo de L1 ya no hay médula espinal, ya acá está definido con qué segmentos o mielómeros está ya definido, ¿no? Esto es bien importante para poder determinar. Por ejemplo, una de las patologías más frecuentes de médula espinal es los traumatismos, traumatismo vertebromedular. Por ejemplo, una lesión por zambullida, una persona que hace un clavado en una piscina que tiene poca altura, se puede lesionar, se puede fracturar una vértebra, y esta vértebra por consiguiente puede lesionar también la médula espinal. O también lo más frecuente, los accidentes automovilísticos, ¿no? El paciente se puede lesionar también la columna vertebral, si no tiene acá respaldar, como en este caso, ¿no? Y puede generar fracturas de la estructura ósea, que es la columna vertebral, y pueden generar acá lesión de la médula espinal, ¿ya? Muy bien, otra patología frecuente de las patologías vertebromedulares es la hernia del núcleo pulposo. Como ustedes ven acá, mira, entre vértebra y vértebra se encuentra una articulación. Esta articulación es de tipo cartilaginosa, se llama disco intervertebral. Este disco intervertebral, a semejanza de un huevo, tiene una estructura periférica y una estructura central. La estructura periférica se llama anillo fibroso, la estructura central se llama núcleo pulposo. Lo que pasa es que a medida que nosotros tenemos una mala postura, este disco intervertebral se debilita, sobre todo el anillo. El anillo se va debilitando y el núcleo pulposo, que es agüita, se debilita y puede comprimir una raíz nerviosa. Y esto es recontra doloroso e incapacitante para el paciente, sobre todo los adultos mayores. Genera que tenga dificultades para deambular, ¿no? Y le genera mucho dolor. El tratamiento de esto
que es más frecuente a nivel lumbar, el tratamiento es extraer este disco que está lesionado, y para eso es una laminectomía más disectomía, ¿no? Y luego se coloca un injerto óseo, ¿no? Porque no pueden dejar ese espacio vacío, ¿no? Y acá estamos viendo el nervio y el núcleo, el anillo fibroso, el núcleo pulposo que está que lo comprime, ¿no? Muy bien, ¿no? Entonces vamos a hacer una pregunta relacionada a eso para ver si ustedes están dominando la regla de Chipoll y en relación a agarre núcleo pulposo, ¿no? Es un paciente de 45 años, probablemente varón. Dice, tiene dolor lumbar justo en la espalda baja, moderado en estos últimos 2 años, ¿no? 2 años ha pasado. Se irradia su extremidad inferior izquierda, ¿no? Parecido a esto, ¿no? Pero del otro lado, ¿no? Dice, se encuentra en el examen radiológico, probablemente le deben pedir una resonancia magnética, y se encuentra entre L4 y L5 una hernia discal, ¿no? Algo así como esto, ¿no? Entonces, que tú sabes que debajo de L4 pasa el nervio L4, ¿no? Justamente por esa razón debería comprimirse el nervio L4, ¿no? Pero acá hay una salvedad. Entre L4 y L5, si bien es cierto está pasando L4, también está pasando L5 para bajar debajo de L5. Pero como las hernias más frecuentes son posterolaterales, lo que se comprime, mira acá, no se comprime es L4, sino se comprime el L5. Entonces esa es una salvedad. Hay 2 hernias en el cuerpo en el cual no se comprime exactamente ese lugar, sino el nervio siguiente. Entre L4 y L5 se comprime L5, y entre L5 y S1 se comprime S1. Es las excepciones, ¿no? Acá, por ejemplo, te das cuenta si una persona sabe anatomía o no, porque si sabe este accidente anatómico puede marcar bien la clave, ¿no? Pregunta de recientados, ¿no? También se encuentran hernias discales, pero las hernias discales lo más frecuente no es que sean posterolaterales como esta, sino lo más frecuente es que sean acá centrales. Esto ocurre porque las vértebras justamente tienen acá estructuras óseas que limitan esto de acá. Es bien raro que ocurra como las hernias lumbares, más frecuente que ocurra así, ¿no? Eso es más peligroso, y además lo más frecuente es justo en estos niveles cervicales bajos, que ocupan más espacio y pueden generar clínica en los miembros superiores, ¿no? O el cuello, ¿no? Muy bien. Vamos a ver la morfología externa, que es la primera parte de la médula espinal, que es bastante sencilla. Como ven acá, la médula espinal tiene forma cilíndrica, tiene sus intumescencias. En la cara anterior tiene un surco medio anterior, y en la cara posterior tiene en la cara anterior tiene una fisura media anterior, que es una ranura casi, y atrás tenemos un surco medio posterior, ¿no? Muy bien, mira, acá estamos viendo las intumescencias, el cono medular y hasta dónde llega, ¿no? Vamos a ver acá, mira, la fisura media anterior, porque por acá va a pasar una arteria, que es la arteria espinal anterior, que se encarga de irrigar los 2/3 anteriores de la médula espinal. Acá encontramos el surco medio posterior, ¿no? Y al costado los surcos posterolaterales, ¿no? Estos surcos posterolaterales y anterolaterales son importantes porque por acá están entrando o saliendo raíces nerviosas de los nervios espinales. Mira, acá de la región anterior está saliendo las raicillas anteriores, que son motoras, y acá están entrando las raicillas posteriores al asta posterior, que son sensitivas, ¿no? Y justo la raicilla posterior se ensancha y forma el ganglio raquídeo, ¿no? ¿Cómo diferencias una raicilla anterior de una posterior? Por el ganglio, ¿no? Y estas raicillas anteriores y posteriores conjuncionan un nervio espinal llamado nervio espinal, ¿no? Que es un nervio mixto, y este nervio mixto tiene componente tanto sensitivo como motor, ¿no? También tiene componente visceral, ¿no? Eso vamos a ver más adelante. Muy bien. En la morfología interna lo que quiero que ustedes distingan es la sustancia gris, que tiene una disposición en el centro, y la sustancia blanca, que tiene una disposición periférica. Esta sustancia gris tiene una forma especial, como si fuera una H o una mariposa. Tiene cuernos o astas, ¿no? Tenemos la asta posterior, la asta anterior y la asta lateral. La asta lateral solo la encontramos en los segmentos medulares de T1 hasta L2, o sea, tóraco lumbar. ¿Ya? En cambio, el asta posterior y la asta anterior es permanente en toda la médula espinal, ¿no? El asta posterior, por convención, es sensitiva o aferente, y la asta anterior es motora o eferente, ¿no? Y vas a ver que eso se repite, ¿no? En todos los segmentos medulares. Y como ven acá, la hemimédula del lado derecho con la hemimédula del lado izquierdo están unidas mediante una estructura de sustancia gris llamada la comisura gris, ¿no? Y es muy importante porque en el centro hay un conducto que se llama conducto del epéndimo o ependimario, que está revestida por células ependimarias, porque por ahí está circulando el líquido cefalorraquídeo. Muy bien, la sustancia blanca se dispone en cordones en base a su localización, cordones o funículos. Hay cordones posteriores, laterales y anteriores. ¿Por qué es importante la división así? Porque, por ejemplo, por el cordón posterior no hay vía motora. Por ahí solo pasan haces de sustancia blanca o tractos que están
relacionados con la propiocepción. Con la propiocepción